Aunque la Ley de Igualdad no recoge expresamente la violencia obstétrica, podemos ver cómo implícitamente se halla recogida en su articulado. La Ley de Igualdad dice en el artículo 3, principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Artículo 6. Discriminación directa e indirecta por razón de sexo. 1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionadas con el embarazo y la maternidad. Si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud define la violencia obstétrica como aquella que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, la OMS también incluye en las acciones de este tipo la violencia, la no obtención de un consentimiento informado, la negativa a administrar medicamentos contra el dolor, un descuido de atención o violaciones graves de la intimidad. Por ejemplo, una episiotomía no informada y practicada sin consentimiento, la maniobra Christeler, insultos o vejaciones, no sabes ni empujar, la culpa es tuya por tener niños grandes, no seas mala madre y empuja, seguro que no te quejabas tanto cuando lo hacías. Y otras, como hacer cesárea no consentida, cuando puede ser parto natural, acelerar con técnicas no consentidas ni informadas el parto, como puede ser la maniobra Hamilton o medicación. Podemos concluir que la Ley de Igualdad recoge en su articulado implícitamente que la violencia obstétrica es un tipo de discriminación que sufre la mujer durante el embarazo y o el parto y que por tanto es un tipo de discriminación directa que debe ser eliminada. Es una discriminación que se produce por no respetar muchos derechos. Por ejemplo, los derechos del paciente a la información, consentimiento, a decidir sobre su salud, eligiendo el tratamiento entre los alternativos, ya que muchas mujeres durante el embarazo y parto son tratadas como simples recipientes de un niño que hay que extraer sin informarle, pedirle consentimiento ni darle elección como a cualquier otro paciente. Los derechos del paciente están recogidos en varias leyes, como la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como las desarrolladas por las comunidades autónomas. Tampoco respetan el derecho recogido en el artículo 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ni el artículo 15 de la Constitución, que dice «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a la tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». Cuando una mujer embarazada es desposeída por algunos profesionales médicos del derecho a ser informada y consentir la instrumentalización de su parto, de una episiotomía, de una cesárea, de una inducción al parto o cualquier otro tratamiento que se le vaya a aplicar, porque se considera que no tiene la capacidad de entender ni elegir por el simple hecho de ser una mujer embarazada, resulta claro y evidente que se le está discriminando. Esta discriminación y daño se agrava cuando además tiene que soportar un trato vejatorio, culpabilizándola o haciendo comentarios indignantes en el momento más delicado de su vida, como es el nacimiento de su hijo, provocándole por ello un daño psicológico y moral, sabiendo que no tendrá ninguna consecuencia jurídica porque se considera por la sociedad un trato normal, al tratarse de una mujer embarazada en un paritorio sin derecho alguno. La Ley de la Igualdad recoge varias acciones para corregir la desigualdad, como son acciones positivas, artículo 11. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Artículo 12. Tutela judicial efectiva. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.
Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud. 2. Las administraciones públicas garantizarán el igual derecho a la salud de las mujeres y hombres a través de la integración activa en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando que por sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados se produzcan discriminaciones entre unas y otros. Artículo 69. Igualdad de trato en el acceso a los bienes y servicios. 1. Todas las personas físicas o jurídicas que en el sector público o en el privado suministren bienes o servicios disponibles para el público ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar estarán obligadas en sus actividades y en las transacciones consiguientes al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, evitando discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. Por tanto, una mujer embarazada debería tener, según estos artículos, una igualdad de trato en el acceso al servicio de salud, teniendo los mismos derechos que cualquier otro paciente a la información, consentimiento y decisión, y obtener en cualquier caso la tutela judicial efectiva en el caso de que no se produzca, y medidas positivas que ayuden a que así sea. Me pregunto entonces, teniendo en cuenta estos artículos, ¿por qué las mujeres embarazadas siguen siendo discriminadas por algunos profesionales de la sanidad sin consecuencia jurídica alguna? Subrayo algunos porque no es generalizado, pero mientras que los que no practican violencia obstétrica sigan encubriéndolo, entonces se irá generalizando. Podemos responder que tanto algunos profesionales sanitarios como algunos jueces y gran parte de la sociedad consideran que una mujer en un paritorio tiene que soportar cualquier cosa, cualquier trato, porque ella deja de ser una persona para pasar a ser el recipiente de su hijo, deja de tener derechos. ¿Quién no ha escuchado comentarios como un parto malo lo tiene cualquiera, no te quejes que podría ser peor, ellos saben lo que hacen? Cuando en realidad no ha habido urgencia, sino una mala praxis en la mayoría de los casos de violencia obstétrica. Hay que buscar soluciones, ya que acudir a los tribunales no ayuda siempre a restituir el daño causado porque la violencia obstétrica se ha normalizado. Se debería tener en cuenta los artículos de la Ley de Igualdad que intentan corregir la desigualdad y aplicarla a la violencia obstétrica. Con este fin, el Gobierno debería llevar a cabo políticas que ayuden a eliminar la violencia obstétrica, políticas de educación y formación, de legislación, de comunicación. Educación y formación en la violencia obstétrica. La educación y formación vienen recogidas también en la Ley de Igualdad. Artículo 23. La educación para la igualdad entre mujeres y hombres. El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá dentro de sus principios de calidad la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. Artículo 61. Formación para la igualdad. 1. Todas las pruebas de acceso para el empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. 2. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres y sobre la prevención de la violencia de género que se dirigirán a todo su personal. Por tanto, es necesario educar a la sociedad y formar a los profesionales sanitarios, así como a los jueces, en violencia obstétrica para que deje de producirse, ya que se trata de una discriminación de la mujer embarazada que le provoca daños físicos, psíquicos y o morales. Es difícil encontrar sentencias judiciales en España donde se reconozca la violencia obstétrica, pero sí podemos encontrar sentencias que no la consideran. Por ejemplo, la sentencia de la mujer que ganó en la ONU después de no haberlo conseguido en la justicia española, la demanda por mala praxis y maltrato que recibió en el parto, a pesar de que aún no ha sido indemnizada. Resolución del 28 de febrero del 2020 del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. O la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 434 del 2020, donde a pesar de sentenciar mala praxis, recoge que no considera necesaria ninguna indemnización a la madre. Y dice, es lógico y comprensible un sufrimiento o daño moral por los daños y secuelas de un hijo, pero no cabe confundirlo con una patología psíquica de la madre. O por último, la falta de decisión sobre la forma de nacimiento de su hijo no puede ser indemnizada, pues ya se van a valorar los daños causados a este precisamente por no haber realizado los facultativos una cesárea que estaba indicada en todo caso, o al menos desde que se comprobó que el parto no avanzaba.
Es por ello necesario legislar expresamente la violencia obstétrica para que no siga considerándose normal el daño producido a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres embarazadas. Se puede incorporar explícitamente el término, ya sea en una ley de igualdad, ley de salud o cualquier otro tipo de ley para conseguir una tutela judicial efectiva. La ley de igualdad recoge también acciones en los medios de comunicación que se deberían aplicar para la violencia obstétrica, como el artículo 36, la igualdad en los medios de comunicación social de utilidad pública. Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 37, Corporación de Radio-Televisión Española. De colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia de género. Artículo 8, Agencia F. De colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y erradicar la violencia de género. Por tanto, es necesario que en los medios de comunicación se hable expresamente de la violencia obstétrica con el fin de evitar que se siga produciendo. Si se aplica la ley de igualdad en la violencia obstétrica, conseguiríamos entonces que dejara de verse normal por la sociedad y que se dejara de practicar por quienes siguen practicándola, porque ni sus compañeros de la profesión sanitaria, ni los jueces, ni la sociedad en general les hacen comprender que es un acto deplorable y no acorde a derecho. No a la violencia obstétrica. Las mujeres embarazadas tienen los mismos derechos que cualquier paciente y es obligación del gobierno velar por su eliminación.